¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les enviamos a todos un cordial saludo a todos los que están por aquí. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar este tema que hemos titulado Enigmas. Eh, bueno, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, por aquí este personaje, no sé si alguien ha escuchado hablar de él, de este señor Alan Turing. Era un matemático que hizo una labor muy especial durante la guerra. Eh, Podemos decir, bueno, ¿y este qué tenía que ver en la guerra? ¿No? Un matemático. Bueno, él fue o participó, ¿sí? Con el gobierno para eh, ayudar por ahí al ejército aliado eh, a descifrar, dice aquí, códigos secretos del enemigo, ¿sí? De los nazis. Ellos tenían por ahí una máquina que le llamaban la máquina Enigma. Y esta máquina ellos la utilizaban para transmitir información de manera oculta, secreta, encriptada, como se dice también. Y este señor, pues lo contrataron para intentar descifrar lo que, eh, lo que se estaba transmitiendo, ¿no? A través de ese aparato. Eh, y él, bueno, dice que el trabajo que él hizo, que fue realmente pues exitoso porque pudieron interceptar la comunicación de los alemanes. Entonces los mensajes los pudieron pues descifrar de los planes, ¿no? Que se tenían, y eso pues permitió que la guerra terminara antes de lo que muchos pensaban, ¿sí? O sea que la guerra se pudo haber alargado, pero gracias al trabajo de este señor, pues se pudo acortar incluso en años, dicen algunos, la duración de la guerra, por lo que hizo este señor Alan Turing. Y bueno, el trabajo de él, pues tampoco fue algo así como novedoso, porque a través de toda la historia, eh, la cuestión de los códigos secretos, pues ha sido muy común, ¿no? De parte del área, lo que es el área del espionaje, y alguien dice, ¿no? Que esta actividad pues es tan vieja casi como la humanidad, donde pues los enemigos no, o más bien los enemigos intentan siempre como interceptar mensajes, ¿no? Que se envían de manera oculta precisamente por lo mismo, para que nadie, el objetivo es que nadie pueda darse cuenta, ¿no? De lo que está, de los planes o de lo que se pretende hacer en contra de ellos, ¿no? Entonces, pues en nuestra vida incluso es algo con lo que nosotros estamos muy, ¿cómo se puede decir? Como familiarizados, y más en esta época. Un código, dice por aquí, que es un conjunto de elementos que se combinan siguiendo ciertas reglas. Y dice, son semánticamente interpretables. O sea, aunque aparentemente podemos decir eso no tiene ningún sentido, para alguien que conoce ese código, pues tiene total sentido, ¿no? Y tiene razón de ser. Eh, entonces, eso dice que permite intercambiar información. Les digo que nosotros estamos muy, muy familiarizados, ¿no? Con los códigos. Hay muchísimas formas, ¿no? Con las que los podemos encontrar. Por ejemplo, esta palabra de código se usa mucho en las leyes y normas. O sea, se refiere a eso también, a los códigos. Por ejemplo, se habla de, cuando hablamos de códigos, son como, por ejemplo, el código de vestimenta. Ustedes han escuchado esa palabra. Son como que normas, ¿no? De cómo se debe uno vestir para ciertas ocasiones.
pero también los vemos, los utilizamos mucho en la cuestión de la tecnología, ¿sí? Los códigos famosos, que ustedes los usan mucho seguramente, por ejemplo, en sus computadoras, en sus teléfonos, en las tarjetas, ¿verdad? Eh, y se utiliza mucho también, aquí dice en la criptografía, que es de lo que estábamos hablando ahorita, este, en el área militar, ¿sí? Que se trata de como de ocultar mensajes, ¿no? Para que no los interprete el enemigo, no los intercepte, ¿sí? No los comprenda. Eh, en la música también existen códigos. Este, eh, en la cuestión de la seguridad, como veíamos ahorita, este, por ejemplo, las tarjetas, en los cajeros pone un código, ¿sí? Cuando se va a retirar dinero. Como manera de identificación también, algunos yo creo que están acostumbrados, ¿no? A usar códigos para identificarse. Incluso hasta en nuestro cuerpo tenemos códigos, por ejemplo, en nuestro código genético. Entonces, algo que podemos decir que Dios es el autor, ¿no? De esto, aunque podríamos decir, no, pues el autor fue o los inventores de esto, pues son la gente que inventó no sé, la informática, o las cuestiones de la computación y la tecnología de hoy. Pero esto es, tan viejo como nosotros, ¿no? Incluso más, eh, porque podemos notar que si somos creación de Dios y Él puso códigos en nuestro cuerpo, pues Él es el autor, ¿no? De esto. Y se utilizan como un medio de comunicación también, por ejemplo, yo creo que todos han escuchado del famoso código Morse, que se llama así, ¿no? En honor a su creador, que es un sistema de comunicación precisamente que utiliza una serie de puntos y rayas, que a lo mejor algunos de ustedes aprendieron. Yo me acuerdo que en la escuela aprendí esto, ya no me acuerdo nada, pero creo que hace rato que estaba por aquí estudiando o preparando este mensaje, recordaba, ¿no? Y dije, esto yo lo aprendí, ¿no? Alguna vez, el código Morse, que lo inventó este señor Samuel Morse precisamente en 1837 y se utilizaba en el telégrafo. Algunos de ustedes utilizaron seguramente, ¿no? El telégrafo. Y actualmente, ya, bueno, el telégrafo ya como que pasó de moda, ¿no? Pero todavía se utiliza en algunas áreas, este famoso código, que es una forma de comunicación. Entonces digo, es algo con lo que nosotros estamos como muy, muy familiarizados, ¿no? Esta cuestión de los códigos. ¿Saben que eh, hace algunos años, este señor de nombre Timothy Smith se interesó, ¿sí? En algunas cuestiones relacionadas con los códigos? Dice que él se dedicaba a las antigüedades, un experto en antigüedades, y bueno, él es creyente, es cristiano, y dice que él sentía ¿cómo puedo decir? Como mucha curiosidad, ¿no? Por el idioma hebreo. Este, le surgió este interés porque él quería profundizar más en las cuestiones bíblicas, o ampliar su conocimiento, como, bueno, a lo mejor algunos de ustedes han sentido ese interés, ¿no? De no nada más leer la Biblia así de manera superficial, ¿no? Sino sacarle todo el jugo posible, como decimos. Y él tuvo ese interés, ¿no? De no quedarse así como que nomás con o con un estudio muy superficial de la Biblia, un conocimiento muy superficial y podríamos decir que hasta pobre, ¿no? De la Biblia él quería saber más y eso es interesante, ¿no? Y es algo que yo creo que todos debiésemos
de tener, ¿no? Esa hambre o esa curiosidad de, de profundizar más, ¿no? En el conocimiento de Dios. Y saben que él, por ahí, en sus estudios que hizo, porque comenzó a estudiar la Biblia, a profundidad y con conocimiento del idioma hebreo, empezó a descubrir cosas interesantes en la Biblia y él se dio cuenta de que, bueno, y a lo mejor ustedes también lo han sentido, si han estudiado la Biblia de esa manera, de que la Biblia nos dice mucho más de lo que aparentemente dice, ¿no? O sea, cuando leemos algo, pues vemos ahí un mensaje, ¿no? Un texto. Pero cuando profundizamos nos damos cuenta de que hay mucho, mucho más, ¿no? Que Dios quiere transmitirnos, comunicarnos y que cuando lo hacemos de una manera muy, pues muy, simple, nos perdemos, ¿no? De muchas cosas que Dios quisiera compartirnos. Eh, y él, al igual que muchos personajes en la historia, por ejemplo, podríamos mencionar ahí a Isaac Newton, ¿sí? Que él tenía conocimiento de este tipo, se dieron cuenta de que en la Biblia existen también algunos códigos que no todos, ¿cómo puedo decir? No todos notamos, ¿no? Y no todos nos damos cuenta de eso, aparte de que, por ejemplo, en la cuestión de las traducciones, pues todo eso se pierde, ¿no? Que si nosotros tuviésemos la oportunidad de estudiar textos originales, podríamos ver ese tipo de detalles y de belleza y de riqueza, ¿no? En los textos bíblicos. Bueno, él en su estudio empezó a descubrir cosas muy interesantes. eh, y bueno, la Biblia está llena de, ¿cómo puedo decir? O es muy rica en cuanto a los estilos, ¿sí? De los autores, estilos literarios. Y nos dice aquí que eh, muchos eruditos que han profundizado, ¿no? En el estudio de la Biblia, como les decía ahorita, se han dado cuenta de que la Biblia no es nada más un libro, ¿no? Un libro de historia, ¿no? Que nos cuenta ahí la vida de personas, de personajes que a veces sentimos que no hay ni conexión, ¿no? Entre unos y otros. Es algo mucho más profundo y nos dice por aquí que, por ejemplo, algunos estilos que podemos encontrar diferentes en la Biblia y que podemos ver y descubrir muchas cosas interesantes a través de lo que les digo que muchos eruditos pues le llaman códigos. Por ejemplo, encontramos textos poéticos y ustedes a lo mejor alguna vez han escuchado, ¿no? Que algunos autores bíblicos que escribieron poesía transmiten algo más que nada lo que leemos nosotros, ¿no? Este, en sus escritos hay muchos mensajes. eh, no, bueno, podríamos llamarles ocultos, ¿sí? Porque en el texto ya que nosotros tenemos, pues se pierde, ¿no? Entonces, pero no era la intención tampoco. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de los códigos en la cuestión de la guerra, la intención es que en la cuestión esa de la criptografía es ocultar un mensaje. Entonces, esos mensajes son como destinados nada más a cierto tipo de personas, ¿no? Los que son de tu bando, que son los que pueden interpretarlos, y se trata de que los demás no se enteren, ¿sí? ¿De qué se trata? Bueno, en el caso de la Biblia, no es que Dios quiera eh, ocultarnos información, les digo simplemente que al hacer las traducciones, muchos de estos elementos se van perdiendo, ¿sí? Pero es muy interesante cómo eh, los textos bíblicos pues son mucho más ricos, ¿no? De lo que a veces podríamos imaginar o pensar. Tenemos, por ejemplo, además de la poesía, tenemos una cuestión o un estilo que utiliza, por ejemplo, aquí algo que
se llama gematría, ¿sí? Que ahorita vamos a ver qué es. No es geometría, es gematría. Otro elemento que se encuentra en la Biblia es el Atbash, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los símbolos que hemos estado estudiando también durante este trimestre. O sea, hay un estilo simbólico, ¿sí? Y también encontramos, por ejemplo, aquí dice la disposición secuencial de letras o palabras. Eh, es decir, que se encuentran, por ejemplo, en una secuencia, ¿sale? Que están acomodadas muy estratégicamente las letras, este, separadas entre sí, obviamente, pero que forman, nos dan un mensaje también especial. Hay otra forma, por ejemplo, ahí donde se contraponen las letras, por ejemplo, se utilizan las primeras letras de las palabras, ¿sí? O las últimas letras de las palabras para formar algún mensaje especial. Entonces hay muchísima riqueza en los escritos bíblicos en cuanto a estilos y muchos de ellos, como estamos viendo aquí, transmiten o intentaban transmitir más de lo que nos ha llegado a muchos de nosotros, ¿no? Ya en esta época y en nuestros lenguajes, en nuestros idiomas. Eh, Miren, por ejemplo, la gematría, que a lo mejor les digo es algo una palabra con la que no estamos muy familiarizados, dice que es un sistema perdón, en el que las letras de un idioma, dice, tienen valores numéricos también. Por ejemplo, con las letras latinas, ¿sí? Ustedes seguramente alguna vez aprendieron el sistema de números romanos que pudimos darnos cuenta de que eran letras y eran números a la vez, ¿no? Y eso también pasa en el hebreo, en el idioma hebreo. Entonces, al sumar valores, ¿sí?, numéricos en las palabras, podemos encontrar ahí algo especial, ¿no? Este, que es una especie de, podríamos decir, de código, ¿sí? El Atbash, dice, es un cifrado de sustitución en el que cada letra, dice, se reemplaza por la letra que está en el extremo opuesto del alfabeto. Pues suena como un trabalenguas eso, ¿no? Pero aquí nos da un ejemplo. Por ejemplo, si una letra, por ejemplo, aquí la letra A, que dice que se sustituye por la que está en el extremo opuesto, ¿sí? Por ejemplo, el opuesto de la A, pues es la Z. El de la B en nuestro alfabeto sería la Y, ¿no? La Y. Y así, ¿sí? Entonces ahí les digo, es como una especie de códigos que algunos autores bíblicos utilizaban, ¿sí? Este, Tenía que ver mucho también, por ejemplo, el talento, ¿no? Para escribir que tenían estos escritores. Nosotros vemos que no todos tenían el mismo estilo, no tenían la misma educación, por ejemplo, entre ellos. Entonces tenía mucho que ver eso, ¿no? Su talento que tenían, su preparación académica, todo eso podía influir, ¿no? En el estilo y estos elementos que podrían utilizar. Y bueno, este señor que mencionábamos ahorita, Tim Smith, ah, empezó a interesarse, les digo, en estos asuntos de las formas o los estilos, ¿no?, literarios de la Biblia en el idioma original y empezó a utilizar por ahí una técnica que ya se conocía, ¿sí? Obviamente, que se le llama el código de salto o ELS en inglés, que son las secuencias de letras equidistantes, es decir, que tienen como la misma distancia entre ellas. Por ejemplo, no sé, puede haber, no sé, entre letras, por ejemplo, 5 espacios y luego otros 5 espacios y se van como marcando las letras. Y bueno, con la ayuda de la tecnología, este señor por ahí empezó pues, a buscar ayuda también y expertos que, que desarrollaran un programa, ¿sí?,
computación que pudiera, pues leer, ¿no? Los textos bíblicos, porque al principio, pues él simplemente contaba, ¿no? Las letras, pero ya con la ayuda de la computación, pues todo se simplifica, ¿no? Se hace más sencillo, más rápido también. Entonces, dice aquí, según el número de saltos, o sea, de saltos que se dan entre letras, ¿sí? Se van por ahí marcando las letras y se organizan de manera vertical, ¿sí? Así como en línea vertical, ¿no? Y se encuentran por ahí o se han encontrado un montón de mensajes, ¿sí? En los textos originales, eh, dice aquí, algunas coincidencias horizontales, es decir, que de pronto ellos encontraban en esa línea vertical por ahí un mensaje que coincidía o que daba algo más de información en una línea vertical, ¿sí? ¿Cómo se da esto? Bueno, miren, por ejemplo, aquí tenemos unas letras marcadas lo que se le llama el salto equidistante, ¿sí? Y se van marcando por ahí unas letras. Entonces, todas estas se van organizando en la línea vertical. Y ahorita vamos a ver aquí un ejemplo. Eh, Tenemos, por ejemplo, un texto, ¿sí? Eh, en Génesis, capítulo 1, versículo 1, un texto muy conocido, muy famoso, que todo el mundo sabemos de memoria, yo creo, el que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan de ese texto? Que se pronuncia así en hebreo. Y aquí lo tenemos, ¿no? En el original. Es como, esta es la como transliteración, se le llama así, como suena, ¿no? Esto. Y acuérdense todavía que el hebreo se lee al revés, ¿no? Que como nosotros leemos, este es de derecha a izquierda. Y la frase dice, Bereshit bara Elohim, Aleph Tav, Et Hashamayim, perdón, Be'et Haaretz. Eh, es lo que nosotros conocemos como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y decimos ahorita que en el idioma hebreo se da la situación esta de que las letras tienen un valor, ¿sí? También un valor numérico, como sucede con el alfabeto latino. Y encontramos por aquí una letra en este texto que se repite varias ocasiones, ¿sí? Que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Em, que es la primera letra del alfabeto hebreo que se llama Aleph, ¿sí? Y aquí la tenemos, y aquí se repite una vez más, y aquí una vez más, y aquí una vez más, y aquí una vez más, ¿sí? Em, esta, esta letra tiene un valor numérico, ¿sí? Que, o podemos decir, o dos valores numéricos, que es el número uno y el 1000. O sea, tiene esos dos valores, ¿sí? Y en este texto, ¿sí? Aparece aquí en varias ocasiones. Y llama la atención, bueno, son seis, para ser exacto, seis ocasiones que se repite. Curiosamente, es el número de días que Dios creó todo. Si ustedes van por ahí al texto bíblico, nos damos cuenta de que Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella este, en 6 días, ¿se acuerdan? Y descansó el día séptimo. Este, y también dijimos que tiene el valor del 1000, ¿sí? Y es algo muy interesante porque si nosotros también por aquí le damos ese valor, ¿sí? El valor de 1000, este,
pues si ahorita veíamos que se repite 6 veces, ¿sí? O el número de días de la creación, pues nos daría como 6,000, ¿sí? La suma. Y es muy interesante que en la cuarta ocasión que se repite esta palabra, o esta letra, perdón, eh, es, aparece en el nombre que está aquí, ¿sí? Aleph, Tav, ¿sí? Que significa el primero y el último. Son las dos letras este, o la primera y la última letra del alfabeto, ¿sí? Y nosotros sabemos quién es, ¿no? El primero y el último, ¿sí? Jesús lo dijo por ahí en Apocalipsis, capítulo 1, ¿se acuerdan? Dijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y es algo, les digo, muy interesante porque nosotros estudiamos la historia de nuestro mundo. Nos daremos cuenta de que aproximadamente tiene que 6,000 años, precisamente. Y si profundizamos todavía más en esto, nos daremos cuenta de que cuando Jesús estuvo aquí, cuando vino, ¿sí? a cumplir su misión, su tarea, en el plan de salvación, esto sucedió en el año 4000, ¿sí? Y justamente aparece en ese número, ¿no? La cuarta ocasión que se repite esta letra. Y bueno, hay muchísimo que decir acerca de este tema, este, eh, pero es muy, muy interesante eso, ¿no? Cómo aparece ahí Jesús, justamente ahí, ¿sí? El primero y el último, ¿sí? Y eso, les digo, todavía nos puede dar un poquito más de idea de lo que concierne, ¿no? A la edad de nuestro mundo, al tiempo que Dios le dio a este mundo, ¿no? De tolerancia. Pero les digo, cuando nosotros leemos o estudiamos más acerca o a profundidad, ¿sí? La palabra de Dios, nos damos cuenta que hay mucho más, ¿no? De lo que leemos, ¿sí? Si nosotros nomás decimos, bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podemos decir, bueno, pues a mí me basta eso, bueno, ok, pero todavía Dios tiene muchas cosas que decirnos, ¿no? Al respecto y que Él las quiso compartir, ¿sí? Pero que muchas veces por nuestra indiferencia, nuestra falta de interés, este, ah, nos perdemos, ¿no? De muchas cosas, porque a veces somos muy también como conformistas, ¿no? En ah, en nuestra búsqueda de Dios. Eh, hay un pasaje, por ejemplo, ahí mismo en Génesis, en el capítulo 30. De hecho hay varios detalles por aquí en este capítulo, entre los versículos 20 y 24, que a lo mejor ustedes los van a leer y dicen, no hay nada ahí fuera de lo común, pero con este sistema que les mencioné ahorita de los saltos equidistantes, eh, se forma esta figura, ¿sí? Con una coincidencia, como veíamos ahorita, de manera horizontal, ¿sí? Y que se forma este mensaje, ¿sí? Que nosotros estamos viendo por aquí, que dice, Dios, el primero y el último. Llama la atención, por ejemplo, a los que han descubierto esto, pues lo que estamos viendo aquí en la imagen, ¿sí? Y que aparece ahí de esa forma, ¿no? En los textos originales. Y si nosotros continuáramos con la lectura de estos pasajes en este capítulo 30 de Génesis, abajo de esa figura de la cruz, aparece otro mensaje, ¿sí? Que dice lo siguiente, también hay entre los versículos 20 y 24 de
capítulo que usted no lo va a leer, o sea, no está, cuando usted lo lee, usted no lo ve, ¿sí? Pero es muy, muy curioso este detalle. Miren lo que dice en esta línea. Dice Dios oculto en Jesús. Eso es lo que aparece en esta línea, ¿sí? Según este sistema de códigos o de desciframiento de códigos. Así que ahí tenemos dos mensajes interesantes, ¿no? Que Dios es el primero y el último, y que Dios era quién, era Jesús, ¿sí? Y Jesús es quién, Dios también. O sea, Dios estaba oculto en Jesús. Y hay muchos ejemplos de este tipo. eh, y con muchos sistemas diferentes también como mencionamos ahorita, ¿no? La geometría, la poesía, que son como pues estilos muy, muy diferentes, pero que también encontramos este tipo de detalles. Y tenemos, por ejemplo, un mensaje más en estos textos, pero este aparece entre el 20 y el 27, ¿sí? de Génesis 30, justo debajo de la figura de la cruz, a un lado o paralelo al otro mensaje que acabamos de ver, donde dice Dios oculto en Jesús, aparece este mensaje que está aquí marcado con color amarillo, que dice, el maná asesinado por decreto real. Así dice esta frase que está por aquí. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que en alguna ocasión Jesús, ¿sí? Nos dijo o se comparó con el maná. ¿Se acuerdan? Y él declaró en una ocasión que él era el pan vivo que había descendido del cielo, al igual que, o haciendo alusión, ¿no? a lo que había sucedido por allá en el desierto, ¿sí? Cuando Dios alimentó al pueblo. Y dice este texto que está aquí, el maná, es decir, ¿quién? Jesús iba a ser que sacrificado, dice, o asesinado por un decreto real. O sea, el gobierno intervino por ahí, ¿sí? Así que, pues llama la atención, ¿no? Todo esto. Los eruditos, las personas que se han dedicado al estudio de esto, se quedan sin palabras, ¿no? Cuando leen, cuando ven los resultados por ahí ya de los programas, ¿no? Que ahora es más sencillo porque antes les digo, todo era así como casi a mano, ¿no? O prácticamente a mano. Ahora, como se puede hacer esto en computadora y puede prácticamente traducir, ¿no? De esta forma, esos códigos o los textos, o los decodifica, podríamos decir, se quedan maravillados, ¿no? Y sin palabras por lo que encuentran en estos textos, en estos pasajes y a través de toda la Biblia, ¿no? Eh, y vamos a ver aquí un ejemplo más. Les digo, hay muchos estilos, diferentes maneras ¿cómo puedo decir? De decodificar, ¿no? Esos estilos. Ahorita estamos mencionando nada más aquí una manera, que a lo mejor ni siquiera teníamos idea, ¿no? De que esto era posible. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, los versículos del 3 al 6, que nos narran por ahí un poquito de la construcción del templo de Salomón. Eh, los expertos aquí han descubierto estos códigos que ustedes pueden ver aquí en estas líneas verticales y con estos coincidencias aquí de manera horizontal que se repite esto en varias ocasiones, lo que ven aquí ustedes en color rojo.
Eh, Dice lo siguiente, por aquí en el que está aquí en el centro, este mensaje en vertical dice, oculta bajo la tierra una recámara, revela la llave del arca. Ustedes recuerdan que el arca del pacto fue eh, escondida, ¿sí? Después de, o antes precisamente de la invasión, ¿no?, de los babilonios. Y es curioso aquí cómo hace alusión a ella cuando los expertos por aquí leen estos pasajes de esta manera. Aparecen estos mensajes aquí en Segunda de Crónicas. Dice que está oculta bajo la tierra una recámara, ¿sí?, que revela la llave, dice aquí, o el acceso, o la clave, ¿no?, para encontrar el arca. Algo que ha inquietado a muchos, ¿no? Muchos expertos del tema, o sea, el encontrar ¿cómo puedo decir? Pues parte, ¿no? De, de los muebles que existían dentro del santuario del templo de Dios. Y podemos decir que es el más famoso, ¿no? El objeto más famoso, ¿no?, de todos los que estaban por ahí en el templo. Y aparece otro mensaje por aquí que se lo ven a la izquierda de manera vertical que dice, el camino a la recámara pasa por debajo de las ruinas del templo. Es lo que dice por aquí en esta línea. ¿Sí? Que estos mensajes, por ejemplo, han sido, eh, ¿cómo podemos decir?, verificados, ¿no?, por gente experta, por personas que hablan el hebreo, ¿sí? Y que, bueno, cuando leen esto, pues se maravillan. Obviamente esto no se le da mucha difusión, bueno, por ejemplo, a este mensaje que estamos viendo por aquí, hay muchos intereses, ¿no?, de por medio. Y tenemos por aquí un tercer mensaje, que es lo que nos marca por aquí en la parte horizontal, que dice lo siguiente, que está, bueno, dice aquí sobre el manantial de Gijón, o del Gijón, que era o es un río, ¿se acuerdan? Entonces, un mensaje ya así completo es como, nos trata de decir que el arca está en una recámara y se oculta bajo la tierra, ¿sí? Que es el camino a ese lugar, dice, pasa por debajo de las ruinas del templo y sobre el manantial del río, ¿sí? El manantial de Gijón. Entonces, eh, eh, alguien decía por ahí, ¿no?, de los expertos, pues que esto es un gran hallazgo, ¿no? O sea, lo que descubrieron con esto. Y que, bueno, están a la espera de, pues de llegar a la gente correcta, ¿no? Para compartir esta información y poder hacer las investigaciones, ¿no?, pertinentes. Así que estas, estos mensajes, les digo, los podemos nosotros encontrar eh, a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Y, pero para eso, pues nosotros necesitamos también como interesarnos más, ¿no?, profundizar más en el estudio de la Biblia, eh, que ojalá que eso sea nuestro deseo, ¿no?, cada día, de no conformarnos, ¿no?, con lo que, a lo mejor nada más con lo que escucho por ahí en una predicación, con lo que me dicen ahí en la iglesia, sino que de nosotros nazca, ¿no?, eh, ese deseo de conocer más, ¿sí? Y hay mucho, les digo, hay muchísimo que conocer. eh, hay muchísimos, por ejemplo, decíamos ahorita, estilos, ¿no? En la Biblia, mucha riqueza en estilos, y todos ellos tienen algo especial que compartirnos y que revelarnos, y es algo que a veces pues nos perdemos, o la gran mayoría de las veces, ¿no?, nos perdemos,
o no nos interesa tampoco, porque a lo mejor cuando escuchamos esto podemos decir, ay, no, y eso queda, suena raro, ¿sí? Eso que tiene que ver, ¿no? Con lo que yo he aprendido y yo he conocido. Entonces, necesitamos primeramente entender, ¿no? Que la Biblia es mucho más, ¿sí? De lo que yo tengo ahí en mi versión que utilizo, ¿no? Generalmente, y que Dios quiere compartir mucho con nosotros, ¿sí? Eh, Jeremías 33:3, la cita que leímos al principio, les voy a invitar a leerla. Jeremías 33:3, un pasaje que ojalá hiciésemos nuestro. Dice por aquí, Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas como lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Dice que tú no sabes, que no conoces, que ni siquiera, como dice también por ahí Pablo, que ni siquiera a veces nos pasa, ¿no? Por la mente. Todo eso es lo que Dios quisiera compartir con nosotros. A veces tenemos la idea de que Dios es un Dios muy, así que como dice el título de esta reflexión, muy enigmático, ¿no? Que le gusta como guardar muchos secretos con nosotros, ¿sí? Y que no quiere compartirlos. Este, pero hay muchísimo, ¿no? Que Dios quisiera darnos, revelarnos, compartirnos, y a veces nosotros mismos somos el obstáculo, ¿no? Para que eso sea una realidad. Dice por aquí en este libro de Testimonios de Elena White, dice, siempre se revelará nueva luz de la palabra de Dios. ¿Cada cuándo dice ahí? Siempre, ¿sí? No es cada 1000 años, cada que aparece un profeta, ¿no? No, o sea, siempre dice, siempre. Eso lo podemos recibir nosotros a diario, si así lo deseamos, ¿sí? Pero fíjense bien, esto es únicamente, dice, para aquel que mantenga una relación viva con el sol de justicia. O sea, no es para cualquiera. Dios quisiera que fuera para todos, pero a veces nosotros no queremos. Entonces, depende mucho de nuestra disposición. Ese es el detalle. Si dependiera de Dios, pues él quisiera que todos, ¿no? Conociésemos y que fuésemos creciendo, ¿no? Cada vez más en la revelación de su palabra. A veces pensamos que ya todo lo sabemos, ¿no? Y que ya todo está dicho, pero no tenemos ni idea. Y dice aquí, nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. Porque a veces eso pensamos, ¿no? Pues ya se dijo todo, ya lo sabemos todo. Cualquier cosa que se salga de a lo mejor de ese cajoncito, ¿no? Que tenemos ahí de conocimiento, generalmente lo tachamos de una herejía, ¿no? De una mentira, de una falsa enseñanza, ¿sí? Obviamente tenemos que tener cuidado, ¿no? Con esos detalles, pero no podemos satanizar todo. Todo lo que se me hace raro, todo lo que se me hace nuevo a mí, quiere decir que es del diablo, ¿ok? Entonces tenemos que entender esto que nos dice aquí. Dice, no podemos llegar a esa conclusión. El que busca, dice, la verdad con diligencia y oración, que va a recibir, dice aquí, hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios. O sea, nos dice aquí Dios que todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Sí? Que no nos conformemos, que no lleguemos a esa conclusión, ¿no? De que cualquier cosa que se diga, que yo nunca había escuchado, que es novedosa para mí, este, le demos o la califiquemos como negativa, ¿no? O peligrosa. Entonces, ojalá que nos convirtamos en ese tipo de adoradores de Dios, ¿no? Que estudiemos, dice su palabra, que busquemos, dice la verdad con diligencia, ¿sí? Con muchas ganas, dice con oración también,
y el resultado va a ser ese, dice, vamos a descubrir, dice, este nuevo conocimiento. No, no cosas inventadas, ¿no? Sino que nos van a parecer nuevos a nosotros, porque ahí están en la palabra de Dios desde siempre. Pero a lo mejor no les habíamos puesto atención, no habíamos estudiado tan a profundidad. Entonces vamos a descubrir, dice que hay mucho todavía, dice, muchos rayos de luz que todavía que van a resplandecer en el estudio de su palabra. Así que ojalá que, pues que por ejemplo, esta información nos anime, ¿no? Y eh, nos motive a estudiar, ¿no? Cada vez más profundamente, ¿no? La palabra de Dios y que jamás nos conformemos con lo que creamos saber que el Señor les bendiga.